va a ser el parcial. ¿Sí? Bueno, bienvenidos muchachos, bienvenidos señoritas. Vamos a comenzar ahora sí la clase. Bueno, miren, como nosotros realmente el día de hoy vamos a tratar de determinar lo que estábamos viendo, ya parte de esto se habló, ¿sí? Bueno, mirar las posibilidades que hay aquí y vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio, un ejercicio simple. No busque el ejercicio más complicado que pueda haber, porque no da. Para un ejercicio realmente con todas las posiciones, con toda la disposición de una planta, de un sistema, de una planta de potencia, necesitamos por lo menos ya haber llegado a la clase con todo visto, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer simplemente un ejemplo, luego mostramos otras posibilidades y ya, no es más, ¿sí? Bueno, entonces, como ven, realmente este tema es extremadamente amplio. Este es solo un ciclo de varios ciclos de potencia, ¿sí? Y de varias adaptaciones de ciclo que podemos encontrar. ¿Listo? Como ven, uno de los más comunes es la unión del ciclo Brayton y el ciclo Rankine. El ciclo Brayton nosotros no lo podemos ver, pero es el ciclo que podemos conocer que ocurre cuando movemos turbinas, pero con gases de combustión, con gases, con cualquier tipo de gas que esté presurizado, nosotros lo podemos expandir y aprovechar sí, aprovechar su fuerza o su trabajo, aprovechar el trabajo que trae o la exergía que trae, o mejor, la energía útil que podamos extraer, ¿sí? En la turbina aquí de gas, ¿listo? Y aún así podríamos aprovechar los gases, ¿sí? Que aún salen calientes y poder utilizar un pequeño ciclo Rankine. Entonces, este es un sistema muy utilizado y aprovechado cuando tenemos cogeneración, ¿sí? Cuando tenemos sistemas de cogeneración, porque realmente aquí aprovecharíamos una parte y aquí generaríamos el vapor, que o podemos usarlo para nuestro consumo, para una producción de energía más, o podemos usarlo no para producir energía, sino para vapor de proceso, ¿sí? Las industrias necesitan vapor, ¿sí? No solo para generar luz, sino también para consumo de operario, ¿sí? Se necesita cambios térmicos para cocinar, para, ¿sí? Hacer algún proceso de termoconversión con algún polímero, alguna condición así, vamos a necesitar vapor, ¿ok? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en cuál, en el ranking. En el ranking que es el ciclo base, ¿sí? Es el ciclo que más antiguo con el que lo estamos aprovechando desde hace mucho más tiempo. Es un ciclo que en este momento y pues está siendo muy estudiado, ¿sí? Igual que el ciclo Brayton. En este momento son los dos ciclos que más estamos teniendo desarrollo, llamemos, por el mismo cuento de tener que estar electrificando nuestras ciudades, nuestra movilidad, ¿sí? Entonces, estamos necesitando en este momento mucha más potencia. Como lo dije, Colombia más o menos consume entre 15 y 16 gigavatios, ¿sí? Es el consumo de su país. Que todo el país, Colombia puede entregar con lo que tenemos nosotros aquí en este país tecnológicamente 15 a 16 gigavatios, eso es nuestro consumo. Pero cuando electrifiquemos los automóviles puede llegar eso a cuánto, al doble tal vez. ¿De dónde lo vamos a sacar? Inundando valles y haciendo malos procesos ingenieriles con las hidroeléctricas, robándonos la plata como lo hacen los ingenieros que se están robando la plata y los políticos que están participando en eso. Hay que decirlo, siempre lo repito y no me cansaré de decirlo. Somos los ingenieros los que se están robando la plata. ¿Sí? Los ingenieros son los ladrones en este país, ayudados de los políticos. ¿Listo? Y entonces, nosotros, la generación hidroeléctrica es una generación que la inversión inicial es muy alta, pero se repone muy rápido, pues la producción de energía sale muy barata. Entonces, el costo de la producción es muy barata con respecto a la venta. La venta es muy cara. Entonces, una hidroeléctrica se recupera el dinero muy rápido y es una planta que está hecha o se debe proyectar por lo menos para 100 a 200 años de funcionabilidad.
Si no, no tiene sentido construir eso y hacer un impacto ambiental y social de ese tamaño tan desmesurado. Es una cosa, muchachos, que tal vez en los años 90 y 80 no lo entendíamos, 70 entorno energético. Países hicieron sus últimas hidroeléctricas hasta hace algún tiempo. Uno de los países más irresponsables con eso ha sido China. China hizo la cantidad de hidroeléctricas que pudo y bueno, en este momento está diciendo que vamos a tener energías limpias, ¿sí? Pero la cantidad de impacto que generó ya es tan alta que estamos a ese nivel, ¿sí? No hay regulación ambiental. En la China no hay regulación ambiental. En Colombia el reglamento ambiental es lleno de zonas grises. Entonces, nosotros estamos llamados a generar energía eléctrica realmente limpia. ¿Qué es realmente limpia? Aprovechar el carbono que ya está por fuera, que ya no lo tiene la tierra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a aprovechar los residuos que tenemos. Somos un país que produce residuos agrícolas y podría llegar a producir la cantidad, duplicar su cantidad de residuos agrícolas si nosotros, nuestro agro fuera organizado. Colombia es visto en el extranjero como la canasta del mundo, la que va a ser la canasta del mundo. Por eso es tan interesante para otros países estar pendientes de qué acontece con Colombia y quién va a administrar este país políticamente. ¿Sí? Se supone que más o menos hay unos 4 o 5 países en el mundo que tienen la capacidad agrícola para responder al crecimiento poblacional. Estos países todos están terriblemente mal en este momento, están siendo administrados o han sido, ¿sí? Que son Mozambique, Sudáfrica, Guatemala, Colombia y Brasil, ¿sí? Entonces, son los países que pensamos que tienen la capacidad o que se estima que tienen la capacidad de alimentar al mundo en el futuro, cuando las tierras agrícolas cada vez sean más escasas. Pero nosotros no tenemos una organización en torno a los residuos que producimos. Y son muchísimos, muchísimos. Mire, un ejemplo muy simple. Brasil no solamente se dedica a hacer azúcar, azúcar y etanol. Ellos tienen casi que a base de bagazo, producen casi más o menos el 170% de lo que produce Colombia. O sea, están más o menos en el 26 gigas a base de bagazo. Y eso lo venden. Eso no es consumido, eso es en venta al país. O sea, el país está consumiendo casi que 2 Colombias, sí, energéticamente, pero ha hecho a base de solo bagazo, ¿sí? Ahora, nosotros no tenemos tanta producción de bagazo, pues nuestra producción de azúcar no es muy grande, pero desde el 2015 la producción a base de energía a base de bagazo en el Valle del Cauca se incrementó y se está entregando sí, se está vendiendo a la red por las nuevas políticas nacionales después del fenómeno del niño del 2015. Pero eso es el comienzo, nosotros tenemos que llegar más allá. Las empresas, todas las empresas que tengamos tienen que empezar a manejar sus residuos y a cogenerar, a entregar energía a la red, a participar en licitaciones, a bajar sus costos a base de venta eléctrica. Mi objetivo no es vender energía, mi objetivo es vender un producto, pero yo puedo generar energía en el proceso, ¿por qué no la vendo y bajo va a entrar dinero a mi proceso, va a entrar dinero a mi caja cerrada,
¿sí? A mi balance de caja. Entonces voy a bajar el costo de mi producto final, en el cual yo de verdad compito. Entonces, esas son cosas que tenemos que ver y que no son nuevas. Eso ya está aconteciendo en el mundo hace 30, 40, 60, 50 años. En los años 70, cuando fue la crisis del petróleo, generó una preocupación total en el mundo de cómo vamos a generar potencia, cómo vamos a movilizar los carros. Todo empezó a ser mucho más eficiente, ¿sí? Empezamos a mejorar la eficiencia de nuestros motores para que estos produjeran potencia bajo el ciclo Otto, que es otro ciclo que deberíamos haber visto, pero pues tampoco, bajo el ciclo Otto, pero con una mayor respuesta. Bueno, nosotros habíamos visto que el ciclo de potencia, el ciclo Rankine, es una adaptación de lo que llamamos el ciclo de Carnot, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tomamos la máquina térmica idealizada de Carnot, podemos adaptarla y en una gráfica TS, que es la gráfica de interés para nosotros cuando hablamos de ciclos, ¿sí? Sea el ciclo de refrigeración o sea ciclo de potencia, la gráfica de interés para nosotros es el, va a ser el gráfico TS, ¿ok? Bueno, entonces, en términos a lo que, volvamos a lo del parcial. Como nosotros estamos viendo un tema muy simple, ¿sí? Que es, lo que yo voy a hacer es manejar un ciclo de potencia simple, pero lo voy a incluir con el sistema de combustión y con el sistema de refrigeración. Entonces van a tener una planta completa, pero una planta simple. O sea, internamente la generación de potencia va a ser muy simple y lo único que vamos a poner un poco más de interés, pues es en la parte de la combustión y la parte de la refrigeración de la planta. Entonces vamos a tener un trabajo en el que les voy a cobrar lo que ya evaluamos más aplicado a lo que vamos a evaluar. Y lo que vamos a evaluar en este semestre, en esta unidad o en este corte, va a ser lo poco que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros tenemos que las eficiencias de las turbinas, permítame que esto ahora no está escribiendo. ¿Okay? Listo. Nosotros sabemos que las turbinas tienen una eficiencia, ¿sí? Y esa eficiencia está en torno a un proceso, a la comparación del proceso idealizado de la turbina con respecto al proceso real de la turbina. Nosotros siempre ustedes van a ver que las turbinas en los libros las van a pintar de 80 a 85%. Esto es un megaturbina, ¿sí? Esto realmente no es tan común, ¿vale? Son turbinas muy caras y pues usted tendría que tener un proceso que respondiera a esa eficiencia. ¿Listo? Entonces, normalmente, realmente, bajo todas las condiciones que podamos, disculpen, me voy a llevar esto aquí, que me está incomodando mucho. Entonces, nosotros realmente tenemos turbinas que están en torno al 60, al 70%. ¿Listo? Esas son las turbinas más reales, pero bueno, vamos a ver que académicamente nos promueven las de 80 y 85. ¿Listo? Bueno. Entonces, nosotros tenemos una turbina que tiene una eficiencia. Entonces, nosotros tenemos que encontrar su comportamiento real, ¿no? Nosotros sabemos que el comportamiento real de una turbina, ella sale desde el proceso de vapor sobrecalentado y va a venir hasta un punto cercano, muy cercano, o mejor, vamos a decir que lo más cercano que ella pueda entrar. ¿Listo? Realmente vamos a borrar esto. Y realmente ella lo que hace es un proceso, ella no tiene esta entrada así, ella realmente va a caer un poco más acá y va a venir así. Ese es el proceso real, ella tiene que, y eso va a ser, eso quién no lo cobra, eso es energía que yo ya no voy a poder entregar. Si ustedes ven, la salida de energía es esta, yo perdí una cantidad, ¿sí? Bueno, entonces nosotros también tenemos que este calor que entra aquí realmente es el calor que entrega el combustible. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de calor que entrega
una cámara de combustión, es ese calor el que suponemos por ahora. En un análisis real, ese calor simplemente representa el calor generado en la combustión, pero lo que pasa es que dentro de la combustión, para yo poder entregar una cantidad para yo poder hacer entrega de una cantidad de energía útil, se pierde mucho y yo solamente podría llegar a aprovechar de esa generación de calor, tal vez el 60%, ¿sí? Bueno, nosotros normalmente suponemos que es todo el calor porque nosotros aún no hemos visto exergía, ¿sí? En este momento, realmente, en este momento de termodinámica 2 en que ustedes están, realmente sí ustedes deberían ya haber visto exergía, ¿listo? Es un tema que desde mi punto de vista se tiene que ver en termodinámica 1, ¿sí? Que es realmente donde uno analiza cuál es la producción real o la producción útil, o no la producción, sino cuál es la oportunidad de producir trabajo útil, la oportunidad máxima. ¿Sí? No toda la energía que nosotros creemos, ¿sí? La podemos convertir en energía útil y por eso nos tenemos que salir del contexto del análisis de la primera y segunda ley. Pero por ahora, pues, es lo que tenemos en nuestro conocimiento. ¿Listo? Si ustedes quieren saber más de exergía, es solamente leer el capítulo 8, que es el siguiente al de entropía. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros, ¿cuáles son las ideas para mejorar este ciclo? ¿Cuál es la idea que podemos mejorar este ciclo? Este ciclo se puede mejorar aumentando el trabajo. Es importantísimo aumentar el trabajo y el calor de entrada, que entre menos calor de entrada nosotros necesitemos, ¿sí? Y podamos entregar más turbina, eso que, más trabajo en la turbina, ¿eso qué representa? Eso representa que nosotros vamos a tener que hacer o tenemos que gastar menos combustible, vamos a pagar menos en el combustible de la caldera. Por eso es tan importante esas variaciones, ¿sí? En entender la bomba. El consumo de la bomba es mínimo. El consumo de la bomba con respecto a la entrega de trabajo en la turbina es mínimo. Podemos normalmente suponer la bomba, ¿sí? Despreciable. Pero si no fuese así, tenemos cómo trabajarla, ya que ya es un cambio de presión por cuenta de la velocidad del fluido. ¿Listo? Aquí en el condensador, el calor de salida, este calor de salida tiene que ser el necesario, más no en exceso. Si nosotros tenemos aquí un vapor que podemos aprovechar aún su calor, ¿por qué lo vamos a perder? Tenemos que ver si podemos expandir y poner otra turbina menor, tal vez, pero aprovechar que produzca algo. ¿Listo? O si tenemos un proceso que tenga cogeneración, enviar ese vapor a la cogeneración antes de cualquier otro proceso diferente. ¿Listo? Pero nosotros tenemos que ser conscientes que el calor de salida es calor que no vamos a aprovechar, que es calor que se perdió, básicamente, que se desperdició, llamémoslo así. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, por acá no hay nada más que decir. Esta es la eficiencia que yo les digo que ahí tienen que. Si hablamos de esta eficiencia en términos de trabajo neto por calor en la entrada, ¿sí? Vamos a decir que la eficiencia realmente va a ser entalpía, sí, entalpía 3 menos la entalpía 4 sobre el calor de la entrada, entalpía 3 menos la entalpía 2. Pero ustedes ven que los dos están en términos de, venga, pero esto no, esto estamos hablando de la eficiencia total del ciclo. Listo, todavía no hablemos. Esta es otra eficiencia. Voy a ponerle aquí el término isentrópico. Esta es la eficiencia del ciclo y por eso cuando yo llego y digo que si yo produzco mucho trabajo con poco combustible, mi eficiencia es mayor. Si este valor es muy pequeño y este valor es grande, este valor va a ser muy grande. ¿Listo?
y entonces vamos a poder tener una eficiencia mayor del ciclo. ¿Listo? Bueno, ahora, bueno, continuemos. Continuemos porque ahora sí aquí llegamos al punto en que hablamos de la eficiencia. Entonces, nosotros cuando hablamos del ciclo idealizado, realmente lo estamos idealizando mucho. Nosotros sabemos que esto tiene toda una variación en dinámica en su comportamiento desde el punto de vista de la sustancia de trabajo, ¿sí? Pero ajustando las condiciones, nosotros vamos a pensar que los procesos que podemos suponer o idealizar que van a ocurrir de manera reversible, ¿sí? Y luego compararlo a una manera irreversible van a estar ¿dónde? En la bomba y luego van a estar en la turbina, ¿sí? ¿Por qué no tenemos en cuenta la variación aquí en el intercambiador, en los intercambiadores? Porque ya la estamos teniendo en cuenta. Ellos no se pueden asociar a un proceso que no tenga irreversibilidades. Todos los intercambiadores tienen irreversibilidades más. Su funcionamiento está basado en irreversibilidades, ¿sí? Si no, no funcionarían. Nosotros tenemos que intercambiar calor con alguien y eso ya es una irreversibilidad, ¿ok? Entonces, sabemos que los intercambiadores no los podemos suponer idealizados. Entonces, la relación, la relación para idealizar un sistema, ¿sí? Digamos, la eficiencia de una turbina va a estar en torno a qué? Al trabajo, en torno el trabajo real con respecto al trabajo ideal. Siempre el trabajo ideal va a ser mayor que el trabajo real, entonces este valor va a ser menor que 1. ¿Listo? A eso es a la comparación que viene y le hacen a la turbina. Entonces vamos a tener una eficiencia para la bomba y una eficiencia para la turbina. Podemos comparar la bomba también, así como un compresor que se tiene que comparar entre lo ideal eh, entre lo ideal y lo real. Entonces, el comportamiento de un compresor, que es la visión de una bomba, en este momento estamos presurizando un líquido más, no bajo la misma visión de un compresor de gas, sino, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener un incremento aquí de energía, ¿sí? Desde el punto de vista idealizado, esta es la energía que consume la bomba. Pero si ustedes ven, nosotros tenemos un incremento cuando hablamos de el término real. ¿Por qué? Ese incremento es la energía que va a consumir las irreversibilidades. ¿Listo? Ahora aquí, nosotros, en este momento, si ustedes ven, vamos a tener aquí un flujo de trabajo que entregamos. ¿Listo? Pero este comportamiento, ¿sí? Realmente, entre más cerca aquí al punto de vapor saturado, mejor para nosotros. Las turbinas no funcionan con condensado, tiene que ser una turbina adaptada para el condensado. Si nosotros estamos pensando que la turbina es de vapor sobrecalentado, lo mínimo que queremos que nosotros entre o lo más cerca aquí, la turbina va a tener menos impacto. ¿Mm? Si yo tengo una turbina que trabaja con vapor y hago que ella entre aquí donde va a entrar gotas ya líquidas, va a haber una gran cantidad de gotas líquidas, la gota líquida va a entrar a una altísima energía cinética, va a tener una gran velocidad. ¿Y esto qué va a hacer? Va a erosionar el álave de la turbina, generando que la turbina tenga unas pérdidas mayores. ¿Listo? Entonces, este comportamiento es necesario y es obligado porque es el comportamiento entre lo real y lo idealizado. Decimos que aquí esto es idealizado porque no tenemos una variación de entropía, pero cuando la tenemos, ¿sí? El comportamiento real es de esta manera y tenemos que buscar un punto donde donde aprovechar que llegue lo más cerca de vapor saturado. ¿Qué va a pasar aquí?
Aquí se incrementó. Si antes botábamos esta cantidad de calor a la atmósfera, ¿sí? En este momento estamos incrementando esta cantidad de calor y ese calor ya no lo vamos a aprovechar. Ya lo dijimos aquí. Normalmente, este calor que se está eliminando aquí no se vuelve a aprovechar. Por eso tiene que ser. Esto quedó con una sensibilidad muy rara ahora. Quería que se rayaran esas líneas pequeñitas, pero bueno. Bueno, ok. Entonces, aquí es el necesario, lo estrictamente necesario, cada cantidad de calor aquí que eliminemos, porque aquí, si esto sale a una temperatura muy alta con respecto a la temperatura del medio, el flujo de calor va a ser mayor y la generación de entropía va a ser mucho mayor, ¿sí? Entonces vamos a desperdiciar mucha energía, ¿ok? Entonces, o aquí miramos y que esto no salga en las condiciones más líquidas posibles, ¿sí? Para que entre aquí. No quiero decir que voy a venir aquí, es imposible, eso no lo podemos hacer. Pero tengo que poder aprovechar, antes de entrar aquí al condensador, tengo que aprovechar al máximo la energía, ¿ok? Bueno, listo. Ya vimos dónde entran las pérdidas más críticas de un sistema de potencia. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos mejorar el ciclo? ¿Sí? Nosotros podemos mejorar el ciclo, ¿sí? Permítanme un momento, permítanme un segundo. Ya, continuamos. Disculpen, pero tenía que abrir la puerta de la casa. Bueno, continuemos. Listo. Entonces, nosotros entre las modificaciones que buscamos, una de estas, pues, es, entre varias de estas, es incrementar la presión. Pero todo tiene un límite metalúrgico. También podemos incrementar la temperatura. Como le digo, todo tiene un límite metalúrgico. Nosotros no podemos creer que porque en la combustión teórica podemos llegar a 2000 grados, vamos a hacer que la caldera trabaje a 2000 grados. No, eso no tiene sentido. Igual, le vamos a decir, ah, no, yo puedo, dicen los libros que puedo llegar a, no sé, a 100 bares. ¿Cuántas calderas de 100 bares pueden existir en Colombia? En Colombia, que tengan esa, que trabajen a esa presión y que tal vez sean de alta capacidad. No, ninguna. Ninguna. Colombia vino a usar calderas de 62 bares hasta el 2000, casi que al 2010, les puedo decir. ¿Sí? Entonces, Colombia usaba calderas de 22 bares, las de mayor potencia, que son las de las destiladoras del Valle del Cauca. ¿Sí? Bueno, la idea básica detrás de todas las modificaciones para incrementar la eficiencia térmica de un ciclo de potencia es incrementar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido del trabajo de la caldera, ¿sí? Incrementar la entrega de energía, pero nosotros lo tenemos que hacer dentro de los parámetros de construcción que tenemos. Nosotros no, si el material de nosotros resiste 800 grados, no podemos hacer que esto funcione a 1500. No, por eso las calderas normalmente trabajan entre los 470, 460, 450 grados, hasta máximo los 800. ¿Sí? Eso hablando 800 grados, una temperatura grande, eso tal vez un calderín. ¿Sí? O disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo en el condensador. ¿Qué es disminuir? Si nosotros cómo podemos aumentar la temperatura aquí, ¿sí? Nosotros podemos aumentar la temperatura aquí simplemente pues teniendo un mejor proceso de transferencia. Pero nosotros aquí podemos también aumentar la presión en la bomba, o en la bomba es que aumentamos la presión. Si nosotros entramos en una isobara mayor, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener más espacio para expandir. ¿Listo? Bueno. O aquí, necesitamos disminuir, aprovechar al máximo el calor
antes de llegar al condensador. Entonces, nosotros sabemos que la temperatura del ambiente es fija. Si nosotros tenemos una temperatura promedio de operación con el ambiente, sea si sea de noche, sea de día, sea temporada fría, temporada caliente, suponemos una temperatura promedio de operación para poder diseñar esa planta. ¿Listo? Y tenemos un qué, la temperatura de operación del condensador a la que entra el condensador tiene que ser la más baja posible, lo más bajo posible que podamos tener esa temperatura. Y la temperatura de salida del condensador también tiene que ser en un punto lo más cercano al punto muerto. No vamos a llegar nunca al punto muerto. Es muy difícil que salgamos a la temperatura ambiente del condensador. Pero lo que nos importa es salir a la temperatura a la temperatura no, en la fase líquida del agua. El agua tiene que salir en fase líquida para poder ser bombeada. ¿Listo? El agua existe como vapor húmedo en el condensador a la temperatura de saturación correspondiente a la presión dentro del condensador. Por consiguiente, la reducción de la presión de operación del condensador reduce automáticamente la temperatura del vapor y por lo tanto la temperatura a la cual el calor es rechazado. Pero nosotros tenemos donde tenemos la expansión, en la turbina. ¿Listo? Nosotros, ¿cómo podemos acá liberar la presión? En el condensador. No se puede liberar la presión en el condensador. Necesitamos, como sea, tratar de expandir lo más posible. ¿Sí? Lo que sí se hace en el condensadores que se pueden hacer algunos respiraderos para liberar presión. No es muy favorable porque puede entrar aire al sistema y eso no es nada bueno para la bomba. Entonces, lo mejor es expandir lo más que podamos, sí, a base de turbina. ¿Listo? Hay un límite inferior a utilizar para la presión del condensador, límite que no puede ser menor a la presión de saturación correspondiente a la temperatura del medio de enfriamiento. ¿Listo? Entonces, bueno, sí, no, nada, y ya, continuamos. Bueno, entonces el primer proceso, a ver si en 15 minutos conseguimos explicar los 3 procesos que hay. No es mucho. Entonces, cuando hacemos sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas, la temperatura promedio a la que el calor es transferido hacia el vapor puede ser incrementada sin aumentar la presión de la caldera gracias al sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. Bueno, esto es algo también muy favorable. Otra situación. O yo caliento y consigo una altísima temperatura, ¿sí? Con un evaporador en el cual me va a costar mucho, o yo hago un doble paso, ¿sí? Por la caldera. Entonces, yo hago un paso por la caldera, ¿qué digo? ¿Sí? Esta es mi caldera, y de mi caldera voy a mi turbina. ¿Listo? Pero ahora, salí de mi caldera a una condición T1 y P1, presión alta y temperatura alta. ¿Listo? Vine aquí. Ahora, yo entré, ¿sí? Y cuando salí ya expandido, ¿sí? Perdí presión y temperatura, pero yo puedo volver a entrar aquí, aprovecho un calor remanente, ¿sí? Vuelvo a aumentar la temperatura a una presión menor, ¿cuál va a ser? Mi presión 2, ¿sí? Y una T2. Pero aquí voy a llegar a una P2 y a una T3 alta de nuevo, ¿listo? Y voy a poder volver a expandir, ¿listo? Entonces, la temperatura promedio a la que el calor es transferido hacia el vapor puede ser incrementada sin aumentar la presión de la caldera gracias al sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. Entonces, hay dos maneras, ya lo dijimos. Primero, calentamos de más o segundo, vamos a hacer un recalentamiento y una doble expansión. ¿Listo? Sin embargo, la temperatura a la que el vapor se sobrecalienta es limitada debido a consideraciones metalúrgicas. En la actualidad, la temperatura del vapor más alta permisible en la entrada de la turbina es de aproximadamente 620 grados Celsius. Esto es en la temperatura promedio.
pero aquí en Colombia, por ejemplo, las destiladoras del Valle del Cauca trabajan a 480 grados, ¿sí? Y 64 bares. Cualquier incremento en el valor depende igual. No digo que no hayan calderas de 800 grados, pero son de pequeño porte y son para ciertas operaciones, pues ya no de generación de potencia. Depende del mejoramiento de los materiales actuales o del descubrimiento de otros nuevos que puedan soportar temperaturas altas. ¿Qué pasa? Las álabes nosotros cuando vamos a mover vapor, imaginen, el vapor sí entra a una alta velocidad y todo, pero ustedes saben que esta es una sustancia en que sus fuerzas moleculares son muy débiles, ¿sí? Sus partículas están dispersas. Entonces nosotros poner álabes muy pesados hacen que vamos a perder energía, vamos a tener solamente para mover eso, sacarlo de la inercia, ¿cuánta energía vamos a necesitar? Entonces, los álabes son álabes que normalmente son muy finos, o sea, estos son platinas colocadas, ¿sí? Y pues no podemos permitir que el vapor entre muy caliente y desforme estas láminas, estos álabes, ¿sí? Pues tenemos un límite metalúrgico por esa condición. A modo de presión, de igual manera, si nosotros tenemos una carga mecánica sobre las láminas, pues las vamos a retorcer, ¿sí? No por variación térmica, sino por variación mecánica. Entonces, también tenemos un límite metalúrgico por cuenta de la presión. ¿Listo? Igual, los tubos y todo el sistema de la caldera tiene un límite. Nosotros no podemos aumentarle la presión a la caldera porque vamos a hacer que esta se reviente, se explote, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que manejar muy bien todo lo que son los límites y la seguridad. ¿Listo? Bueno, entonces, incremento de la presión en la caldera, ¿sí? Nosotros recuerden que incrementamos la presión no en la caldera, sino en el agua que llega a la caldera. Nosotros incrementamos la presión en la bomba. Entonces, si nosotros podemos llegar a este punto, ¿sí? Pero realmente nosotros la bomba la tenemos subutilizada y la planta nos da la capacidad, incrementamos la presión. Si nosotros incrementamos la presión, nosotros para una misma temperatura podemos hacer dos expansiones. La expansión que teníamos a la presión nueva, ¿sí? La expansión que tenemos a la presión nueva, más la expansión a la que trabajaba la caldera antes. ¿Listo? Y podemos entonces tener una doble expansión en una turbina doble. ¿Listo? No se recomiendan tener turbinas, una misma turbina con diferentes 2 o 3 etapas. ¿Sí? Se recomienda tener, o sea, lo máximo que se recomienda tener son 3 etapas, nunca más de 3 etapas. ¿Sí? Es preferible tener diferentes estaciones de entrega de potencia, o sea, diferentes pequeñas sistemas de potencia asociados a un gran sistema de potencia. ¿Sí? Que pensar en tener una caldera y muchísimas turbinas. Eso es muy ineficiente. Lo mejor es tener varias calderas pequeñas, ¿sí? Y varios sistemas de potencia, todos entregando a una misma línea, ¿vale? Entonces, nosotros podemos incrementar la temperatura promedio durante el proceso de adición de calor, lo cual es aumentar la presión de operación de la caldera, lo cual eleva automáticamente la temperatura a la que sucede la ebullición. Esto a su vez eleva la temperatura promedio a la cual se transfiere calor al vapor y de este modo incrementa la eficiencia térmica del ciclo. ¿Qué va a pasar Profe, aquí? Aquí yo voy a necesitar una entrada menor de energía que aquí. Si lo notan, esta cantidad de energía ya si entra aquí, no va a entrar aquí. ¿Listo? Sí, lo escucho, muchacho. no, profe, le iba a comentar que había un compañero en sala. Sí, hay varios. Hay tres. Ya. Tres compañeros en sala. ¿Listo? Entonces, como les digo, si yo gasto el combustible, voy a gastar el combustible que hace parte de la eficiencia, la energía me la entrega el combustible, nadie más. Él es el que tiene la energía química dentro de él y yo la aprovecho al quemarla, al hacer, ¿sí? Esa es la cantidad de energía que va a entrar. Si no fuera por ahí,
Entonces va a ser esta. Y aquí el camino va a ser mayor. Entonces voy a tener que consumir mucha más energía. ¿Listo? Para una temperatura de entrada fija en la turbina, el ciclo se corre a la izquierda y aumenta el contenido de humedad del vapor a la salida de la turbina. Eso es muy importante. Si yo ya lo habíamos dicho, si yo busco la salida en el punto de vapor sobrecalentado, mi turbina no necesita ser especial, no necesita ser una turbina con condensado, ¿sí? Entonces, si yo obligo a que ella entre en este punto, pues yo voy a poder hacer una doble expansión, ¿sí? Aquí ya entrego trabajo y aquí entrego el trabajo que siempre estaba entregando porque no lo voy a dejar de entregar. Entonces tengo un aumento aquí de esta cantidad de trabajo. Y aquí yo corrí esta cantidad, ¿sí? De energía, pero esta cantidad de energía no la estoy desperdiciando en vano. Estoy produciendo trabajo aquí y aquí. Entonces, aquí en este momento la energía de salida la tenemos que analizar, que bueno, la tenemos que eliminar, pero la estoy eliminando produciendo trabajo. Eso es favorable, ¿vale? Bueno. Eso es lo que ocurre en este sistema y lo que nosotros hicimos fue que nosotros primero podemos aumentar aquí la presión. Después de aumentar la presión, ¿sí? Nosotros, además de aumentar la presión, podemos también llevar a un punto de sobrecalentamiento hasta el límite hasta lo que nos permite el sistema. Ahí nosotros venimos y expandimos en la turbina de alta. Listo, entregamos trabajo. Ahí, ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos a una temperatura baja, ¿sí? Pero a una presión ahora mucho menor que la inicial. Pero yo puedo volver a mi temperatura inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo aquí de una vez enviar a un sistema aquí, a un intercambiador o a un recuperador que le llamamos, o a un recalentador que le llamamos, y él entra y va a salir aquí de nuevo a la temperatura de caldera, que esa sí es muy fácil de obtener, es simplemente, y este no es que esté haciendo un consumo de más, no, esto está aprovechando el calor remanente que tiene la caldera, que es muchísimo, ¿sí? Solo que nosotros no lo podemos entregar todo porque eso es un sistema físico. El calor va a ser entregado a un fluido de la cámara de combustión al ambiente, lo que permita el intercambiador. Si el intercambiador es de un material especial que tiene una conductividad ideal, pues va a ser mucho mayor, pero no tenemos esas condiciones. Entonces ahí es donde yo digo que hay energía que se pierde. Desde el propio inicio del proceso, esa energía, nosotros compramos el combustible a un precio energético y vendemos energía eléctrica. Entonces, a nosotros nos debe preocupar mucho todo lo que sea energía que se pierda, porque eso ya fue plata invertida. ¿Listo? Bueno, entonces cuando viene aquí, él subió a una presión menor, pero a un punto alto de temperatura. Ahí podemos de nuevo expandir hasta dónde, hasta allá, hasta el final. Tener una tercera solo sería favorable si la tercera normalmente es de condensación, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver en sistemas que esta tercera o la segunda y tercera soportan ya algo de condensado, pero son turbinas menores, ¿sí? Y la última normalmente es solo de condensado, es aprovechar ya el fluido que entra con fuerza, mueve una pequeña turbina, ¿sí? De líquido y listo, ¿ok? Bueno, entonces ahí sí trataríamos de salir hasta el punto máximo, expandir todo lo posible el gas, ¿sí? Y hacer ya una entrega a una temperatura lo más baja posible, que es la temperatura 6, ¿sí? Y ahí sí vamos a salir a la temperatura de operación de la bomba, ¿sí? Que necesitamos que la bomba no importa si ya va a trabajar a una temperatura que no sea del ambiente, ya puede trabajar a 40, 50, 60, 70 grados. Lo que ella necesita es trabajar en condición de líquido. ¿Listo? Bueno, el aumento en la presión de la caldera incrementa la eficiencia térmica del ciclo Rankine, pero que también incrementa el contenido de humedad del vapor a niveles inaceptables. ¿Listo? ¿Cómo podemos aprovechar las mayores eficiencias a presiones más altas de la caldera sin tener que enfrentar el problema de la humedad excesiva en las etapas finales de la turbina? ¿Por qué es eso importante? Porque ya lo dijimos, la humedad
corroe la humedad, genera, ¿cómo fue la palabra? A alta velocidad, eso genera una erosión, ¿sí? Y eso genera, llamémoslo, un picado en los álabes, lo cual ya no va a dejar, ¿sí? Que ocurra una expansión con facilidad. Y como lo dice ahí, él ocurre en la parte final del proceso de expansión. ¿Por qué? Porque en la parte inicial él entra como vapor, pero él va perdiendo energía y él va a ir condensándose. Entonces necesitamos que él llegue a lo más cerca del vapor sobrecalentado. ¿Listo? Primero, sobrecalentar el vapor a temperaturas muy altas antes de que entre a la turbina. Sin embargo, no es una solución viable ya que requiere elevar la temperatura del vapor hasta niveles metalúrgicamente inseguros en la caldera, además del consumo de combustible. Expandir el vapor en la turbina en dos etapas y recalentarlo entre ellas. En otras palabras, modificar el ciclo Rankine ideal simple con un proceso de recalentamiento, siendo este también solución práctica al problema de la humedad excesiva en la turbina. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces nosotros vemos que tenemos nuestra relación de entrega neta en términos a la entrega de cada turbina, ¿sí? Pero si ustedes ven, también tenemos una relación del calor de entrada, que va a ser el calor primario más el calor de recalentamiento. ¿Listo? Si nosotros luego vamos a hacer la relación, y aquí seguimos colocando facturas de recalentamiento y aquí facturas de turbina, nuestro proceso va a empezar a tener una eficiencia menor. Por eso no podemos colocar más de 2 a 3 turbinas, o no se estima que no se haga eso, ¿sí? O sea, usted no puede decir, voy a colocar 18 turbinas, cada vez una más pequeñita para expandir todo. No tiene sentido. Costo-beneficio y todo, no. Hacer 2, 3 turbinas ya es más que suficiente. Listo, el ciclo Rankine ideal de sobrecalentamiento o con recalentamiento difiere del ciclo Rankine ideal simple en que el proceso de expansión sucede en dos etapas o más. En la primera, la turbina de alta presión, el vapor se expande isentrópicamente hasta una presión intermedia y regresa a la caldera donde se recalienta a presión constante y por lo general hasta la temperatura de entrada de la turbina de la primera etapa. ¿Sí? Después el vapor se expande isentrópicamente en la segunda etapa, turbina de baja presión, hasta la presión del condensador. Aquí yo podría aún entrar muy, y digamos, si esto aún estuviera muy corrido aquí del punto de vapor, yo aún podría entrar y ese vapor sobrecalentado, expandirlo un poco más. ¿Listo? Expandirlo un poco más, pero entonces ese vapor sobrecalentado ya va a tener mucha agua, entonces tengo que tener una turbina mucho más pesada, con unos álabes diferentes, que va a recibir esa cantidad de agua líquida y ya no se va a erosionar igual ni nada, pero ella pues no va a entregar la misma cantidad de potencia, va a ser algo mínimo. ¿Listo? Bueno, hagamos el ejercicio, apenas una hora. Antes de hacer este ejercicio, vamos a hablar de estas condiciones rápidas. ¿Sí? Esto sí ya no. No vamos a comentar esos ciclos de abajo porque no tienen sentido. Pero sí esto. Nosotros podemos, además de recalentar, nosotros podemos aprovechar eh, el agua, ¿sí? En términos de, o nosotros podemos expandir en varias ocasiones nuestra condición, pero haciendo extracciones de vapor, ¿sí? Del sistema. Y nosotros con ese mismo vapor, pues ir ayudando a calentar el agua antes de entrar a la caldera. Así gastamos menos combustible, ¿sí? Y vamos a tener una entrega de potencia, pues, responsable, llamémoslo. Entonces, nosotros aquí es como si tuviéramos secciones de turbina, ¿listo? Secciones de turbina. Entonces, cuando el vapor pasa y se expande en esta primera condición, el vapor pasa aquí, ¿sí? Y él lo que hace es que este es un intercambiador cerrado. Cuando él entra en este intercambiador cerrado, él entrega la energía que él traía al agua que viene de dónde? De mi expansión principal. ¿Listo?
Entonces, a medida aquí, y esto fue solo una fracción. Luego, el resto de vapor continúa. Aquí hago otra extracción pequeña, otra fracción Y'. Aquí voy a hacer otra extracción pequeña. Esas pequeñas extracciones son purgas. Esas purgas me ayudan a ¿qué? A consumir menos combustible. Yo disminuyo una pequeña cantidad la producción de trabajo que no sea tan, que no sea tan considerable como para incrementar mis costos de combustible, ¿sí? Que yo estuviera diciendo, no, es que estoy perdiendo combustible, sino que, ¿qué pasa? Lo que yo quiero hacer es no gastar tanto combustible, aprovechar que aquí llegue el agua en las condiciones casi ya de cambio de estado, de comenzar su cambio de estado a vapor, sobrecalentado, ¿sí? Entonces, nosotros lo podemos hacer con calentadores abiertos o con calentadores cerrados. ¿Listo? Si ustedes notan, bueno, vamos a hacer aquí el seguimiento que ni siquiera estoy poniendo atención a ese seguimiento, cómo es. Aquí, esta es la del condensador. Viene el condensador y colocamos una trampa. Uh-huh. Colocamos, bueno. Bueno, miren, aquí que vamos a empezar de la de más lejos hacia la más cercana, ¿sí? Porque que no como. Bueno, aquí cuando sale ya de la última fracción, ¿sí? Esa última fracción la tenemos que bombear, ¿sí? La tenemos que bombear para volver a llevar esa cantidad de agua al sistema. Yo no puedo perder agua, ¿listo? Pero la de la sección anterior me ayuda a calentar ya lo que va para la línea de la caldera, ¿no? Entonces aquí al pasar, estas dos no se mezclan, ¿sí? No se mezclan, pero sí entrego calor y aquí lo que voy a tener es, bueno, una corriente aún un poco caliente, pero ya entregué lo que pude o la cantidad que pude a la bomba, al agua que sale de la bomba, aquí a la que va aquí. Y esta lo que va a hacer es venir aquí, ¿listo? Entrar en el condensador, ¿listo? Y unirse a esta cantidad de agua, ¿sí? Se une a esta cantidad de agua para venir aquí. Entonces, esta cantidad de agua que sale se une, entrega aquí energía y se une a la bomba ya líquida, pero yo antes de eso le extraje una cantidad de energía. ¿Listo? Bueno, cuando entra en este punto, ¿sí? Nosotros esos cambios de temperatura pueden generar aquí por dentro burbujas en el líquido. Nosotros necesitamos eliminar esas burbujas. Entonces aquí tenemos un calentador abierto, ¿sí? En el cual yo ¿qué hago? Mezclo agua caliente que viene por esta purga con el agua que viene aquí, que ya viene aprovechando otra purga, ¿no? Que ya viene aprovechando el calor de otra purga. Cuando llega aquí, se aumenta la temperatura de todo mi sistema. Aquí, esta purga, que realmente va a ser en líquido más vapor, va a calentar esta cantidad de agua, que digamos ya está líquida, y le va a eliminar todo lo que son las burbujas. Entonces va a salir aquí el aire que estaba en forma de burbujas y va a entrar a la bomba para que pueda ser bombeada y no tener problemas de cavitación. ¿Mm? Pero nosotros aquí tenemos también el auxilio, ¿sí? Para calentar toda esta cantidad de agua, ¿de qué? De las purgas que habíamos tomado antes, ¿sí? De los dos calentadores cerrados. Y aquí hacemos la gran mezcla que la vamos a llevar hasta la caldera. Estamos aprovechando la energía de varios calentadores que tenemos, ¿sí? Bueno, también calentadores abiertos, solo es recomendado tener uno. ¿Mm? Y calentadores cerrados, los que se puedan poner. ¿Por qué? Porque es que hacer esta cantidad de extracciones no es muy recomendado. Usted también hacer más de 3, 4 extracciones en un pequeño sistema, hasta ahí es mucho. Es más, hacer una extracción ya es mucho, ¿sí? Si usted no va a utilizar ese vapor de buena manera, usted está perdiendo plata, ¿sí? Porque todo se cuenta en términos de dólar por megavatio hora o por $2 por megavatio o megajoule.
llamémoslo, ¿sí? Coloquemos aquí, por kilojoule puede ser, o kilowatt o plata por kilovatio hora entregada que yo pudiera quemar aquí. ¿Listo? Bueno, usted nunca compra, cuando usted dice que compra el carbón por toneladas, usted está comprando una cantidad de energía que le venden en esa cantidad de toneladas. ¿Sí? Entonces, ¿qué días en el último trabajo de sistemas térmicos que ya están, que lo tienen que entregar mañana? Un muchacho me preguntaba, pero profesor, yo tengo es el costo por tonelada. Bueno, pues vaya y vea qué tonelada de carbón está comprando usted, ¿sí? O está analizando usted y usted tiene que saber el poder calorífico de ese carbón. Entonces usted está comprando ese en torno al poder calorífico de ese carbón, ¿sí? No es lo mismo yo comprarle carbón, un carbón, pues, de un tipo a paipa que tiene, en paipa que tiene un poder calorífico, al carbón que de la Guajira que tiene otro, ¿sí? No es lo mismo yo usar un gas metanizado a un gas natural. ¿Listo? Bueno. Bueno. ¿Y qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es que en el proceso inicial, que es el de la 5, aquí a 5, en el punto 5, en el estado 5, nosotros tenemos el punto máximo de presión. Ahí nosotros expandimos hasta un punto 6. Pero es la misma turbina. Nosotros no estamos haciendo un proceso de recalentamiento en ningún punto. Aquí esta agua ya no la vamos a reutilizar aquí, como hacíamos cuando recalentamos en la caldera y volvíamos para la turbina. No, esta fracción Y ya se perdió. Ya no va a trabajar más en la turbina, ya va directo para la caldera. ¿Listo? Pero nosotros tenemos una parte que podemos seguir expandiendo. Entonces, esa parte que la expandimos hasta el punto 7 y tenemos ahí la extracción final de líquido. Al final, la suma de los dos líquidos me tiene que dar la cantidad de fluido de trabajo que yo tenía inicialmente. ¿Listo? Bueno, entonces, si esto tuviera una tercera etapa, ¿sí? Pues esta vendría aquí. Tendríamos un punto mayor y cada vez iríamos nosotros expandiéndonos y perdiendo temperatura, ¿no? Pero también estaríamos entregando un punto de temperatura aquí, ¿sí? Y aprovechando, o sea, gastando menos combustible. ¿Ok? Bueno, estos son ejemplos de lo que hace el calentador abierto, lo que hace el calentador cerrado. Entonces, el calentador cerrado simplemente es un intercambiador que no mezcla las corrientes y el calentador abierto las mezcla. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo que tenemos ya para decir en términos de calderas. Para cerrar, hay tipos de sistemas binarios en el que la idea es yo gastar solamente energía en un punto, pero con la energía remanente poder activar otra sustancia para que ésta se pueda expandir. Uno de los ciclos más conocidos, este ciclo fue intentado, pero bueno, a modo teórico, trabajar con mercurio y calentar mercurio no es muy seguro. Este fue uno de los primeros ciclos que se intentó y dio resultado porque el mercurio líquido va a estar tan caliente que va a conseguir aquí en el condensador cuando nosotros lo expandamos, él aquí en el condensador va a conseguir entregar una cantidad de calor tal que va a llevar esta condición de agua, ¿sí? A un punto casi que tan cercano al vapor sobrecalentado. Pero si nosotros conseguimos entrar al recalentador, ¿sí? De vapor y aprovechar la energía remanente, pues nosotros vamos a llegar a un punto de vapor sobrecalentado y podemos expandir en una turbina de vapor. ¿Listo? Pero el más común es este, en el cual nosotros usamos un hidrocarburo mal, o mejor, más que esa palabra tan mal usada ya hoy en día no se usa eso. Vamos a tener un sintético. ¿Un sintético de qué? Un HFC
¿sí? O un refrigerante. Vamos a tener un refrigerante, que es la mejor manera de operar. O vamos a tener un dióxido de carbono, un metano, un propano, un benceno, ¿sí? Un refrigerante funciona muy bien, por eso es el que más ha dado resultado. ¿Qué es lo que ponen? Hacen esto y esto, entonces aquí hay un calor que fácilmente va a evaporar un refrigerante 134 o un 404, sí, que son de tercera generación, perfecto, los va a evaporar y vamos a tener una turbina de un hidrocarburo que va a ser un gas o un sintético llamado, sí, un refrigerante, ¿sí? Y ahí vamos a tener una cantidad de energía entregada. ¿Listo? Bueno, dejemos aquí entrar al compañero Carlos Daniel, que está, ahorita me di cuenta. ¿Listo? Bueno, ya habíamos hablado del ciclo Brighton, que no lo conseguimos ver. Sí, ya se acabó la clase, ya nos quedan 45 minutos para hacer un ejercicio. El ciclo de gas, por favor, por su cuenta, estudienlo, no dejen, estudien por su cuenta, lean de cuando en cuando alguna que otra cosa, ¿sí? Eh, en, en sistemas de potencia se va a suponer que ustedes saben eso, ¿sí? Lastimosamente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? No hubo el tiempo, por favor. Ustedes como ingenieros mecánicos sean curiosos por el conocimiento, ¿vale? Sean curiosos por el conocimiento, denle una leída, son 3 hojas antes son 3, 4 hojas antes del ranking en la CENGEL, ¿listo? Y si están interesados en los automóviles, lean del ciclo Otto. El ciclo Otto es el ciclo más usado en las fincas para producir energía, ¿sí? Energía, llamémosla alternativa, ¿sí? Todo el gas metanizado que se puede metanizar allá en sistemas de biodigestión en las fincas, usted lo puede quemar en un motor y eso es energía de gratis que usted consiguió simplemente por echar los residuos, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a hacer ese ejercicio y terminamos nuestro día de hoy. Léanse esta presentación, yo sé que no es la mejor, ella tiene alguna información guardada por ahí, ¿sí? Bueno, hagamos este ejercicio, déjenme buscarlo, no sé si lo tengo aquí Profe, a la mano. esa presentación, ¿cuándo nos la enviaría? Ya mismo, ¿no se la he enviado? No he revisado el celular, creo. No sé, no se las he enviado realmente ya mismo. Déjenme aquí que ahora, listo. Sí, ya mismo, yo pensé que ya se las había enviado. ¿Dónde está aquí? Termodinámica 2, ciclos de potencia. Ya. Listo. Como ustedes ven, ahí no hay nada del ciclo Brighton, ¿vale? Bueno. Listo. Volvamos a la clase. Bueno, que normalmente aquí, lo que yo les digo del parcial, ¿qué faltaría aquí? Digamos en un ejercicio así. Aquí faltaría reacción y entrega de calor. ¿Sí? Entrega de calor. Entonces, esto es, ¿sí? O sea, aquí ya va a haber unas preguntas en torno a esto. Luego va a haber unas preguntas en torno a esto y luego aquí, ¿qué va a pasar? Aquí va a haber un sistema que va a una torre de enfriamiento, ¿sí? No lo coloco en estanque, porque si lo colocaría en estanque, ahí sí ya no hay nada que hacer, muchachos. Ustedes lastimosamente les iría muy mal en el parcial. El análisis en estanques tiene que ser muy detallado y tiene muchas variables. Cuando nosotros eliminamos este calor en una torre de enfriamiento, lo hacemos a un costo monetario altísimo, pero ahorramos una cantidad de espacio, ahorramos un poco de condiciones de cálculo. ¿Listo? Bueno, esto no debería ser así. Aquí. ¿Listo? Y esta sería el agua aquí de retorno. Aquí tendríamos aquí un ventiladorcito. ¿Listo?
Y aquí esta sería la torre de enfriamiento. Así, esto incrementa. Solo usar la torre de enfriamiento cuando yo voy a diseñar el proyecto y lo voy a poner en papel para construirlo, para comenzar ese proyecto, me incrementa los costos, solamente la torre de enfriamiento del 15 a 20% los costos. Estamos hablando que esto se habla en millones de dólares, ¿sí? Estamos hablando de millones de pesos. Cuando usted monta un sistema de potencia, por lo menos que entregue lo que entrega el Palenque, esa planta no se le va a bajar a usted de 80 a 160 más o menos millones de dólares. ¿Sí? Es una planta pequeña. Entonces, ahora, si vamos a hablar de una planta generadora que consiga alimentar Bucaramanga, una planta de esas puede valer 2 billones de dólares. ¿Sí? Sí, o sea, si ustedes recuerdan el atraco que hubo a Reficar, se robaron 8 billones de dólares, ¿sí? ¿Eso quién se lo robó? Los políticos, no los ingenieros, no seamos irrealistas, los ingenieros que salieron de todas las universidades públicas del país y de las universidades privadas del país se robaron esa cantidad de plata, ¿sí? En este momento, pues, nosotros no tenemos la misma capacidad de producción que deberíamos tener por ese chiste. Entonces, eso, todo lo que sea proyectos en términos de plata es importante. En sistemas térmicos ustedes van a ver la importancia que es el análisis del dinero en un proyecto. Esto no es solamente que funcione. Eso es una visión muy precaria del ingeniero. ¿Listo? Bueno, cuando se usa estanque, si el estanque es mío, me sale gratis todo. Tengo agua y tengo estanque. Si el estanque no es mío, el estanque no lo puedo maltratar. El estanque tiene una condición de pérdida de energía. Entonces, ahí va a haber vida marina y todo, y va a haber un problema, ¿no? Bueno, continuemos. Decimos que es este mismo ejercicio. Vapor del fluido del trabajo del ciclo Rankine, porque lo tengo escrito diferente. Vamos a ver si es el mismo y si no, miramos cómo lo resolvemos. Tiene cara de ser el mismo. 480 grados. Oh, bueno. Si yo lo tengo con otro enunciado, voy a leerlo aquí del cuaderno. Tiene que ser el mismo. Lo quiero leer para ver si es el mismo. Si no, pues vamos ajustándole lo que hay. En un ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento, se utiliza vapor de agua como fluido de trabajo. El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 8 megapascales. Y está entrando a 8 megapascales y 480 grados Celsius. Y se expande hasta 0,7 megapascales en la primera expansión. ¿Listo? Este se recalienta entonces hasta 440 grados Celsius. Vuelve a calentarse, pues no se calienta hasta el total de los 480, pero sí hasta 440. ¿Sí? Antes de entrar en la segunda etapa de la turbina, donde se expande hasta la presión del condensador, que es una presión baja de 0,08 megapascales. La potencia neta obtenida es de 100 megavatios. Potencia neta es esta de aquí. 100 megavatios, que es lo que me entrega esta más esta. Por eso están conectadas. Listo, esta es la entrega neta. ¿Sí? Y esto es igual a W1 más W2 menos el W de la bomba. No sé si me dan valores de la bomba, no me dan nada de la bomba. Determine el rendimiento teórico del ciclo. ¿Sí? Determine el rendimiento teórico del ciclo. B, flujo másico de vapor. C, flujo de calor cedido por el vapor en el condensador. Y listo. ¿Y aquí qué me piden? A, B, la tasa de transferencia de calor del vapor de la condensación, ¿sí? Analice los efectos del recalentamiento en el ciclo de potencia. ¿Listo? Me dicen que reconsidere eso. Ah, esto es un ciclo real y un ciclo ideal. No está largo. No sé si nos alcanza el tiempo. Me dicen que reconsidere el ciclo con recalentamiento, pero incluya en el análisis un rendimiento isentrópico idéntico para cada etapa de la turbina. Determine el rendimiento del 85%. Representes el rendimiento térmico frente al rendimiento isentrópico de la turbina cuando este valor varía del 85 al 100%. Bueno, esa parte no creo que lo alcanzamos a hacer. Vamos a tratar de hacer lo que podamos hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí nos dicen, vamos a calcular la eficiencia térmica del ciclo. Si lo hacemos de manera así, lo haremos de manera real.
Si lo hacemos teniendo estas consideraciones, pues tenemos que considerar las turbinas, ya la variación de las turbinas, y suponemos que cada una tiene un 85%, o cada etapa trabaja 85%, ¿no? Bueno, listo. Comencemos a trabajar en ese ejercicio. Que nos alcanza el tiempo. Lo veo dificilísimo. Bueno, entonces, bueno, primero tenemos que calcular todos los estados, ¿sí? Tenemos que venir y calcular todos los estados de esta situación. Aquí, vamos aquí, vamos aquí. ¿Listo? Como sabemos que vamos a trabajar con sistemas reales, vamos a dejar así, pero entonces el real lo vamos a marcar, pues aquí. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a decir, el estado 1. El estado 1 está a 480 grados Celsius, está por encima de la temperatura del punto crítico del agua, entonces estamos en vapor sobrecalentado. Vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y entramos a 8 megapascales y 480 grados Celsius. ¿Ahí qué vamos a necesitar? ¿Qué datos vamos a nosotros a necesitar? Nosotros necesitaríamos lo que es la entalpía y lo que es la entropía. ¿Listo? Que son los valores. Estos son sistemas no transitorios. Entonces, estos son flujo estable, entonces vamos a tener que la masa dentro de mi sistema siempre va a ser la misma. ¿Ok? Entonces vamos a tener que lo único que me va a importar es la entalpía y la entropía, no me importa la energía interna. Entonces, la entalpía 1 para vapor sobrecalentado va a tener un valor de 3.348 kilojoules sobre kilogramo. Y mi entropía 1 va a ser igual a 6,65, ¿sí? 8 kilojoules por kilogramo Kelvin. ¿Qué vamos a tener? Esto es el estado 1. El estado 2, ya estamos expandidos, pasamos por la primera turbina. Entonces tenemos el estado 2. Entonces, en el estado 2, al pasar por la primera turbina, vamos a suponer que eso es un proceso isentrópico, ¿sí? Estamos usando la turbina desde el punto de vista idealizado. Entonces, decimos que que la entropía 1 va a ser igual a la entropía de 2. ¿Listo? En este proceso idealizado, ¿sí? Nosotros aquí no podemos venir a decir cómo va. Sí, todavía tenemos que saber cómo se comporta nuestro sistema idealizado para saber cómo se comporta nuestro sistema real. Nosotros no podemos, ¿por qué? Porque la eficiencia es una comparación entre lo ideal y lo real, recuerden. Entonces, estamos trabajando en el sistema ideal. ¿Listo? Entonces, si decimos que S1 es S2 y decimos que la presión de 2 es igual a 0,7, ¿sí? 0,7 megapascales, pues nosotros tenemos dos propiedades, ¿sí? Y podemos ir a buscar ese punto 2, ¿sí? Tenemos dos propiedades de estado, ¿sí? Cumplimos el postulado, ¿sí? Entonces decimos, tenemos que ir a los datos de vapor y líquido saturado, ¿no? Entonces, nosotros... sí, ¿nosotros qué haríamos? Pues nosotros tenemos que venir y vamos a caer en la parte de líquido más vapor. Entonces aquí vamos a tener una condición en el que conocemos S2. S2 es 6,658, ¿sí? Pero nosotros no sabemos su calidad para calcular la entalpía de 2. Entonces decimos que la calidad de 2 va a ser, ¿qué? Tenemos que conocer entonces el HF y el HG. ¿A qué condiciones? A estas condiciones, ¿sí? A las condiciones de esta presión. Nosotros tenemos, bueno, realmente el HF y el HG no, porque no lo tenemos. Es el SF y el SG. Costumbre. Es el SF y el SG. Entonces, el SF lo vamos a tener marcado por 1,99, 2 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y el SG va a estar en términos de 6,708 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Si ustedes ven, mi valor de S2 está entre esos dos valores, o sea, sí va a estar entre este punto y este punto.
Entonces decimos que mi calidad de 2 va a ser igual a S2 menos SF sobre SG menos SF. Y este valor a mí me va a dar 0,9895. Como ustedes ven, estamos muy cerca de 1, estamos muy cerca del vapor sobrecalentado. En ese momento entra la caldera y recibe calor remanente y me eleva la temperatura a 440 grados Celsius, pero yo sigo a la presión de 7 megapascal, de 0,7 megapascales o de 700 kilopascales. Y ahí yo soy expandido hasta 80 kilopascales, un poco más abajo de la presión atmosférica estándar. ¿Listo? Bueno, entonces, nosotros aquí, con estos valores ya tenemos la calidad. Nosotros tenemos el HF y el HG ahora sí. Y podemos decir que el H2 es igual a HF más calidad en 2 por HFG. ¿Listo? ¿Cuál es el HF? El HF lo tenemos en términos de 697.22 y el HFG, que es el que tengo calculado, así que la resta de estos dos, lo tengo en términos de 2066 kilojoules sobre kilogramo, kilojoules sobre kilogramo. Y aquí encontraríamos, ya tenemos el HF, ya tenemos el HFG, ya tenemos la calidad, encontraríamos mi entalpía en 2. ¿Sí? A esta entalpía le vamos a llamar la entalpía isentrópica. Le vamos a poner un terminito aquí como una S. ¿Listo? A esa entalpía tiene un valor de 2741 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta? Ya hice este punto. Ya llegué al punto, o sea, ya recalenté. ¿Sí? Ahora, estoy saliendo, no, ya expandí y estoy entrando al recalentador. Ahora salgo del recalentador, estado 3. ¿Sí? El estado 3 tiene una presión conocida de 0,7 megapascales y una temperatura de 440 grados Celsius por encima del punto crítico del agua. Entonces volvemos a estar en vapor sobrecalentado. Vamos a 0,7 megapascales y 440 grados Celsius y calculamos H3 y la entalpía 3. Esos sí son directos en la tabla. Esto me da 3.353 kilojoules sobre kilogramo y esto me da 7,7571 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Listo? Ahí ya recalenté y ahora voy a expandir. Entro en esas condiciones y expando hasta 0,008 megapascales. ¿Listo? Entonces, cuando yo expando, espero caer en líquido más vapor. ¿Listo? Entonces venimos al estado 4 y volvemos a hacer lo que se hizo para el estado 2. Todo igual. ¿Listo? Entonces decimos que para la presión igual a 0,008 megapascales, ¿sí? ¿Qué voy a tener yo? Yo voy a tener una SF, una SG, una HF y una HG. ¿Qué voy a decir? Que mi S4 va a ser igual a mi S3. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo una expansión isentrópica. ¿Listo? Entonces no vamos a tener irreversibilidades en esa turbina, lo mismo que en la turbina inicial. Entonces vamos a decir que la variación de la entropía de estas dos cosas es de 7,7571. ¿Listo? Kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, bueno, vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, entramos a 0,08 megapascales y tomamos todos estos valores. ¿Listo? De vapor sobrecalentado, no, de líquido más vapor, digo. ¿Sí? De líquido más vapor. Entonces decimos que mi SF es igual a 0,5926, 0,5926. Mi SG es igual a 8,2287. Mi HF va a ser igual a 173.88. Mi HFG va a ser igual a
2403 kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Listo? Y tenemos toda mi relación de, para poder calcular aquí, primero la calidad, donde vamos a decir que la calidad va a ser igual a S4 menos SF sobre SG menos SF. ¿Listo? Y vamos a tener que la calidad para el punto 4 va a ser 0,9382. Y vamos a tener que la entalpía 2, entalpía 4 se va a encontrar como la entalpía de F más la calidad en 4, ¿sí? Por mi HFG. Y esto va a ser igual a 2428 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Entonces nosotros ya tenemos mi condición de entalpía en el punto 4. Ya tengo todo ya tengo el estado 4. Ahora, ¿qué voy a pasar? Del estado 4 al estado 5. Voy a hacer una entrega de energía, ¿sí? Al ambiente. ¿Ok? Entonces, decimos que el estado 5 es líquido saturado. ¿Sí? El estado 5 es líquido saturado, que necesito que entre a la bomba como líquido saturado. Y estamos a una presión de 0,008 megapascales. Entonces, el estado 5 va a ser igual a la entalpía del líquido a esa presión. Y esa entalpía del líquido va a ser de 173.88. Creo que ya la teníamos por acá. Mi HF, mírela. 173.88. ¿Ok? Y mi condición para 6, después de la bomba, ¿qué tengo después de la bomba? El estado 6, después de la bomba, tengo que, mírela, presión de 8 megapascales. La presión la entrega esta a la bomba. Entonces, en ese momento seguimos como líquido comprimido, pero a 8 megapascales. Entonces, la entalpía 6 va a ser igual a la entalpía del líquido a 0,0, no, a 8. A 8 megapascales. Megapascales, sí, 8 megapascales. ¿Listo? Y esa entalpía la voy a buscar y me da 181,64. Esta entalpía se encuentra en líquido más vapor. Esta también en líquido más vapor. ¿Sí? Buscamos en esa tabla en el punto de HF. Si encontráramos unas tablas de líquido comprimido, pues completas, lo haríamos. ¿Listo? Ya tenemos todos nuestros estados. Básicamente podemos resolver las preguntas de nuestro ejercicio. ¿Listo? Y las preguntas en torno a las dos condiciones, que es la condición ideal y la condición real. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a calcular primero? ¿Qué es lo que nos piden primero? Nos piden la eficiencia térmica del ciclo. Para yo calcular la eficiencia térmica del ciclo necesito saber la entrega neta de trabajo y el consumo neto de energía aquí. El calor que entra aquí, calor de entrada, y necesito conocer el trabajo de la turbina 1 y el trabajo de la turbina 2 para poder calcular el trabajo neto. ¿Listo? Bueno, entonces venimos aquí, cálculo de entregas de potencia. Entonces vamos a decir que el trabajo del ciclo va a ser igual al trabajo de la turbina 1 más el trabajo de la turbina 2, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que el trabajo, ¿sí? En términos básicos, de la turbina 1 va a ser dado en términos de ¿qué? De la entalpía 2 y de la entalpía 1. ¿Listo? Entonces vamos a decir entalpía 1 menos la entalpía 2. Ahora decimos trabajo de la turbina 2 en términos básicos. Va a ser ¿qué? Entalpía 3 menos entalpía 4. ¿Listo? Y esto me va a dar el trabajo 1 y el trabajo 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a tener? También puedo descontar este.
Esto es trabajo de bomba. No me están diciendo que lo incluyo o que no. Por ende, si yo lo puedo calcular, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, tengo que restarle a estos valores este trabajo que está entrando. Esto es un trabajo que consumo y el otro es trabajo que entrego. Esto es trabajo que entra y esto es trabajo que sale. ¿Listo? Entonces, ahora digo que el trabajo de la bomba, ¿sí? En términos básicos, va a ser igual a ¿qué? A H6 menos H5. ¿Listo? Y ya, tengo esos valores. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué va a ser el calor? Habíamos dicho que para yo encontrar la eficiencia del ciclo equivale a ¿qué? La eficiencia del ciclo equivale a lo que yo deseo, que va a ser trabajo neto, entregar, sobre mi requisito, que es el calor de entrada, o lo que yo consumo, que es combustible. ¿Listo? El calor de entrada. Bueno, entonces mi trabajo aquí, pongámosle el trabajo de la bomba. ¿Listo? Y entonces vamos a decir que el trabajo del ciclo va a estar dado en términos de H1 menos H2 más H3 menos H4 más menos H6 menos H5. ¿Listo? Porque este es un consumo. Y ahora vamos a ver el calor. Pasemos una diapositiva. El calor, ¿qué va a ser el calor? El calor de entrada, que es el que nos interesa. Podemos aquí de una vez colocar calor de salida, que también es la siguiente pregunta. El calor de entrada, ¿dónde está? Entre 6 y 1, más, que es el recalentamiento, ¿sí? Entre 3 y 2. ¿Listo? Esos son los calores. Entonces decimos, el calor, en términos básicos, ¿no? Vamos a tener lo que esto es igual a entalpía 1 menos la entalpía 6 más la entalpía 3 menos la entalpía 2. Eso representa el calor. Ahora vamos a decir que la eficiencia del ciclo va a estar dada por el trabajo neto anterior, que va a ser H1 menos H2 más H3 menos H4 más, no mentira, menos H6 menos H5. ¿Listo? Todo esto dividido sobre H1 menos H6 más H3 menos H2. Y tenemos mi condición de ciclo inmediato. Vamos y ponemos todos esos datos que ya encontramos arriba, los de los estados, y a mí este valor me estaría dando en términos de 1523 dividido en 3778. Y esto va a ser igual a 0,43. ¿Sí? Que es igual a 40,3% de eficiencia. ¿Listo? Eso es en el ciclo entero. ¿Esto qué es? Esto es el ciclo ideal. Esto quiere decir que para este ciclo, sin comparar con Carnot, esto es lo máximo que podemos llegar, o esta es nuestra referencia a lo máximo que podemos llegar. Ahora, nos preguntan en términos de qué, del ciclo idealizado. Bueno, ¿qué más me piden? Me piden la masa, ¿sí? Me piden la masa, entonces yo ¿dónde la puedo calcular? Aquí, bueno, aquí no, porque, bueno, sí, aquí lo puedo calcular, ya tengo el calor calculado. Esto es el calor, esto es el calor. Si ustedes ven esta operación, es esta misma. Esto es kilojoules sobre kilogramo. Esto es kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos decir que es o la masa o el trabajo del ciclo, lo que ustedes lo podemos calcular contra el trabajo o con el calor. Entonces, yo digo que la masa, ¿sí? Va a ser igual al trabajo del ciclo sobre la relación de entalpías de ese trabajo de ciclo. Es H1 menos H2 más H3 menos H4 más
menos H6 menos H5. ¿Listo? Esa es una forma. Y la otra forma es decir que esto es el calor de entrada que divide a H1 menos H6 más H3 menos H2. ¿Listo? Y ahí tenemos cómo calcular la masa. La masa a mí me da 2,3 por 10 a la 5 kilogramos por hora. ¿Por qué lo tengo por hora? Bueno, para pasarlo por hora yo tendría que hacer un ajuste, ¿no? Tendría que multiplicarlo. ¿Sí? Entonces pasémoslo ahora, pero pongamos aquí ya que tengo ese valor. Entonces, y si yo quisiera entregar eso en términos de horas, de kilogramos por hora, yo tendría entonces que, como todo esto me va a entregar bueno. Aquí hay un detalle. A mí me daban el trabajo. Entonces yo lo podía calcular de esa manera que calculé aquí todo el trabajo del ciclo, pero lo que yo acá tengo es el trabajo ya en vatios. Mire, los 100 vatios. Entonces no necesito trabajar así. Aquí yo ya puedo poner, pues es mejor por este lado. No me había dado cuenta. Esto es igual a 100 vatios. Ahora sí. A 100 kilovatios, ¿no? ¿Cuántos? 100 megavatios, 100 megavatios. 100 megavatios la entrega, ¿sí? 100 vatios no es nada. 100 megavatios, ¿listo? Por la operación de las entalpías, ¿listo? Sí, ahora sí. Entonces, si 100 megavatios, esto es en términos de megajoules por segundo, ¿listo? Entonces vamos a pasar eso a términos de hora. ¿Cómo lo multiplicaríamos? 3600 segundos que tiene una hora. Y ahora para pasarlo a kilovatios, 10 a la 3 kilovatios equivale a 1 megavatio. Listo. Ahora sí quedó todo organizado. Y abajo colocamos la relación H1 menos H2, H3 menos H4. Entonces voy a colocarla ya las respuestas. 606,6 más 924,8 menos 8,06. ¿Listo? Y esto me da, ahora sí, 2,36 por 10 a la 5 kilogramos por hora. Ahora sí. ¿Y qué me piden de más? El calor de salida, el calor que cedo. Este es el calor que entra ahora, el calor que sale solamente va a estar en términos de ¿qué? De la masa por H4 menos H5, que es la parte baja de la gráfica. Aquí, el calor que sale. Listo, no vamos a alcanzar a hacer nada de lo que... Y esto, usando esos valores que tenemos ya, la masa y las entalpías calculadas, y pasando pues también a, porque la masa la tengo en kilogramos hora, vuelvo a pasar todo a kilogramos por segundo para poder entregar en vatios o megavatios, como yo quiera entregar. Aquí lo puedo entregar voy a entregarlo aquí, decir que esto equivale a 148 megavatios. ¿Listo? Aquí tendríamos que volver a multiplicar por esto y hacer el cambio aquí. ¿Listo? Bueno, este sería el calor de salida, pero ¿cuál es ahora la condición que a mí me piden? Me piden que compare las turbinas, ¿sí? Me piden que compare las turbinas para saber cuál es realmente el ciclo. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos eso? Nosotros cómo comparamos las turbinas. Nosotros ya tenemos los valores en términos en que tenemos todo idealizado, ¿listo? Pero nosotros vamos a tener que encontrar condiciones reales. Entonces vamos aquí al ejercicio y vamos a buscar eso. En este sistema, aquí en este sistema, ya vamos a tener que nuestro proceso no es isentrópico. Vamos a tener que nuestra condición
de entropía va a existir porque vamos a tener irreversibilidades en cada turbina. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí pérdidas y aquí pérdidas. Igual que en la bomba podríamos considerar unas pérdidas, así fueran pequeñas las podríamos considerar, ¿no? Ok. Bueno, entonces, nosotros ¿cómo vamos a decir aquí? Vamos a decir que la eficiencia térmica de la turbina 1 va a ser igual a la eficiencia térmica de la turbina 2 y esto es igual a 85%. Entonces, para la eficiencia térmica de la turbina 1, me dicen que esto es 0,85 y esto es igual a ¿qué? A lo que representa pues esa turbina que es H2, que es mi caso real, menos H1. ¿Sí? Espérenme que aquí yo tengo un error. En el mismo cuaderno lo acabo de ver. Sí, lo acabo de ver en el mismo cuaderno. Mm. Ay, permítame un segundo. Yo lo tengo mal escrito entonces. Vamos a traer la fórmula aquí atrás. Vamos a escribirla mal. Escribir las cosas ahí. Mírela. Llevémosla para. Vemos las dos. Vemos las dos como por. Que las vamos a usar las dos. Ahora sí. Entonces, miren aquí las fórmulas. Ya bien escritas, bien arregladas. Entonces, nosotros tenemos la eficiencia de la turbina. Nosotros tenemos. Ay, Dios. Ya, ahora sí. Listo. Ahora sí. Nosotros tenemos que la eficiencia de la turbina representa lo real sobre lo isentrópico. ¿Listo? ¿Qué está pasando? Lo real contra lo isentrópico. Entonces, ahora sí. Vamos a tener que, aquí en este caso, vamos a suponer que el H de 3 es mi condición real, que sería ¿cuál? Tenemos una variación de 1 hasta 2. Entonces, aquí vamos a tener entalpía de 1 menos la entalpía de 2 real sobre la entalpía de 1 menos la entalpía de 2 isentrópica. ¿Listo? ¿Cuál necesitamos? Entalpía de 2. Entonces, 0,85 que multiplica H1 menos H2S, que esto ya lo conocemos. Este es el H1, que ya lo calculamos en el estado 1. Y este es el estado 2 idealizado. Ahora vamos a calcular el estado 2 real. ¿Listo? Y esto es igual, o bueno, este pasa a este lado. Bueno, dejémoslo así. Esto es igual a H1 menos H2. Despejemos H2. H2 va a ser igual a H1 menos 0,85 H1 menos H2S. ¿Listo? Entonces decimos H2 va a ser igual a H1. ¿Dónde encontramos H1? Aquí, mírenlo. Aquí tenemos a H1 y aquí tenemos las condiciones. Esto es ideal o isentrópico. Proceso ideal o isentrópico. Y aquí vamos a tener ese 2. ¿Dónde está ese 2? No la veo ahora. No. Mírela. La S2 es la misma S1 en un proceso isentrópico. ¿Listo? Entonces, ese valor es el que yo uso. Y ya tengo mi condición de... Sí, al valor isentrópico tengo que entrar con la entalpía. Entonces, realmente es este valor donde es. Mírelo. Entonces, este valor que está aquí, es el que vamos a usar. Y este valor que está aquí, ¿sí?
¿ok? Con 0,85, que es la eficiencia. ¿Sí? Ok. Ese valor, este valor y este valor. ¿Listo? No tenemos más, ya los tenemos calculados. Mi entalpía 2 da 2.832,8 kilojoules sobre kilogramo. Esta es la condición ya real. Si ustedes vieron, aquí hubo una variación de entropía. ¿Listo? Entre la entropía 1 y la entropía 2. ¿Ok? Bueno. Ahora, ya sé cuál es mi entalpía 2. Puedo calcular también mi punto 4. Claro, ¿por qué? Porque así yo luego voy a volver a poder calcular todo el trabajo neto y también tener el calor neto para poder saber cuál es la nueva eficiencia del ciclo. Entonces, vamos ahora para la segunda turbina. La segunda turbina también es 0,85, pero en este caso va a ser HD3 menos HD4 sobre HD3 menos HD4 isentrópica. ¿Listo? Volvemos a despejar tal como despejamos aquí arriba. Entonces decimos que mi HD4 va a ser igual a mi HD3 menos 0,85, mi HD3 menos mi HD4 isentrópica. Mi HD4 isentrópica. ¿Sí? Venimos para atrás y miramos cuáles son los datos o los tomamos. Tomamos los datos que vamos a calcular. ¿Cuáles son? Mi HD3, ¿dónde está? Mírela, mi HD3 y mi HD4 isentrópica. No la veo ahora. Mírela. Mi HD4 isentrópica. ¿Listo? Y listo. Ya sabemos que la eficiencia es 0,85 y encontramos que aquí mi entalpía en 4 va a ser igual a 2.567, ¿sí? 2.567 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Si yo quisiera hacer el de la bomba, vendría aquí y pues simplemente lo haría. Este va a ser 6 isentrópico menos H de 5 sobre H de 6 real menos H de 5. Y aquí colocaríamos el valor de la eficiencia de la bomba, que normalmente está pues baja. ¿Sí? Normalmente es entre 0,60 y 0,70 también. Pero como no la conocemos, no nos la da el ejercicio, suponemos que la bomba es despreciable. ¿Sí? Consideramos el trabajo idealizado, ¿sí? ¿Qué pasa? Consideramos que sus pérdidas o sus irreversibilidades no me generan sí, algo que yo tenga que ir a hacer un cálculo muy a fondo. Entonces lo dejamos así. ¿Listo? No nos la dan. Si nos la dieran, sí podríamos calcular eso. Listo, ahora me dicen que calcule el rendimiento entonces de esa planta, la eficiencia de esa planta. Vengo y hago lo mismo, digo que la eficiencia va a ser igual. Ahora, mis nuevas condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son? H1 menos H2, pero esto ya es en términos reales. Estoy así diciendo trabajo neto sobre calor de entrada, ¿no? Lo mismo que hicimos ahorita, pero ahora de manera real. Ahora decimos que esto es H de 3 menos H de 4. ¿Listo? Menos H de 6 menos H de 5. ¿Listo? Sobre H de 1 menos H de 6 más H de 3 menos H de 2. ¿Listo? Como ustedes ven, el calor también se tiene que modificar porque ya estamos trabajando con condiciones reales. Aquí estoy trabajando con esta condición que es real, ¿sí? El H2. Y aquí tengo un error, H1 y H6. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, la entrada de calor aquí toda es, listo, H1 menos H6, H3 menos H2. Y aquí tendríamos que esta eficiencia tiene que ser menor y me daría 0,351. Esto es igual, pues escribamos bien los resultados para que quiera resolver eso en la casa. Lo puede hacer. Esto me da 1.293 y esto me da 3.687.
Esto es igual a 0,35 o a 35,1%. ¿Listo? Mi eficiencia en el ciclo es menor, ¿sí? Porque ahora sí estamos contabilizando las irreversibilidades, ¿vale? Bueno, eso es todo lo que tengo para dar hasta el día de hoy, muchachos. ¿Sí? Les agradezco lo que pasamos en este semestre, fue un semestre muy largo. Y bueno, se aprendieron algunas cosas a modo profesional de mi parte, pero ustedes hayan aprendido algo académicamente. Nos vemos entonces ya el viernes para nuestro proceso evaluativo y tal vez hacer algo aquí, una introducción en términos a sistemas de potencia y ya. Entregamos un trabajo que va a ser muy simple desde el punto de vista de ciclos de potencia y que va a representar, pues vamos a tratar de que represente una planta pequeña desde el punto de vista de su refrigeración, desde el punto de vista de la planta y desde el punto de vista de la generación de calor. ¿Listo? El trabajo vamos a darle un buen tiempo, entonces yo creo pues que lo entregaremos o a finales del día viernes o a comienzos del día sábado. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo que tengo para decir yo. Muchas gracias, muchachos. Me despido. Nos vemos el viernes ya para nuestra última.